¿Ya? Bienvenidos a Quinto Poder, buenas noches a todos. Hoy, martes 1 de junio, desde Fresnillo, Zacatecas, primer programa que hacemos en Fresnillo, Zacatecas, el mejor municipio de todo el mundo mundial. Saludo con mucho gusto a mis compañeros panelistas, Lucía Medina, Emilia Pesci y Alejandro Enríquez, y saludo con mucho gusto también al candidato Saúl Monreal Ávila, candidato a la alcaldía de Fresnillo. Saúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Primero darles la bienvenida a todo Quinto Poder y qué bueno que rompan paradigmas, que ya no estén solo en el estudio de Quinto Poder, sino también aquí en Fresnillo. Se les recibe con los brazos abiertos y la verdad muchas gracias por permitirme hoy entrevistarme en esta ciudad tan bonita, emblemática, La capital del Fresnillo. mundo, sucursal Sí, del pues cielo, cómo Saúl. no. No lo digas porque hay gente de Zacatecas y se puede sentir, pero la verdad Fresnillo siempre muy acogedor. Ustedes lo saben y siempre los recibe con los brazos abiertos. Pues Saúl, yo quiero iniciar con, ¿qué pesa más en Fresnillo, la marca de Saúl Monreal o la marca de Morena? No, las dos marcas, la verdad. Mira, nosotros hemos hecho un trabajo extraordinario en Fresnillo, pero ha sido gracias a Morena, la verdad, gracias al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, que nos ha ayudado, nos ha echado mucho la mano y la gente confía. Fresnillo es una gente se puede considerar progresista y que esta sociedad ha ayudado bastante. Siempre con Andrés Manuel Fresnillo ha volcado y con nosotros con Monrealismo, con los Monreal, siempre también se ha portado a la altura. Recordemos en el 98 se considera Fresnillo como bastión monrealista, aunque para muchos les parece un mito, para mí no, para mí es un movimiento social que se generó en 98 y se cumplió la expectativa. Y bueno, pues nosotros hemos dado seguimiento a este movimiento social, a esta, sobre todo, transformación, que estamos ad hoc a la cuarta transformación que planteó y que se está llevando a cabo a nivel nacional. ¿Por qué llamarlo movimiento social? ¿Cuáles son como sus postulados o qué lo hace movimiento social? Mira, durante muchos años gobernó el PRI aquí en Fresnillo. La sociedad no veía avances. Cuando llega Ricardo, si ustedes recordarán, aún bajo los pronósticos en aquel entonces, en el 98, dudaban y decían, no, se fue al PRD, era del PRI, recordarán la decisión, y decían, no va a ganar. Y la gente confió, más allá de los partidos. Y fue la sociedad, por eso es movimiento social. Pero además, no nada más cumplió con la expectativa electoral, cumplió con la expectativa de gobierno, porque fue el gobierno, yo lo sigo reiterando, insistiendo, fue el mejor gobernador en Zacatecas, con cifras, fue donde se ampliaron la cobertura de carreteras, de hospitales, aquí en Fresnillo, tan solo en Fresnillo, la UPZ, el Hospital General, y escuelas, muchas escuelas que se instalaron, las carreteras, el 60% de las comunidades fueron construidas las carreteras por Ricardo Monreal, colonias enteras, la Industrial, Lomas de Plateros, La Zapata, muchas otras colonias, y por eso la gente se cumplió esa expectativa y fue un movimiento social, la sociedad fue la que confió. Digamos, así como el garzón quita, pudiéramos pensar que es el rescate al campo, lo que abandera. En el normalismo, ¿qué sería? ¿Es que origen te cuenta el rechazo a una imposición? No tanto, bueno, de origen fue eso. Recordarán ustedes que en el mismo PRI decían el bueno es Ricardo Monreal. El bueno en todo, y recordemos que yo recuerdo en el 98, en el mes de enero,
decide el consejo político a puerta cerrada en la madrugada, deciden que vaya Pepe Olvera. Que eran como reuniones de compadres, ¿no? Donde dicen, ahora te toca a ti. Y entonces gobernador. le quitan esa oportunidad a Ricardo, sabiendo que era el que estaba más arriba en las encuestas, el que tenía las posibilidades reales de ganar, y no hicieron caso, no le hicieron caso al pueblo de Zacatecas. Y entonces fue cuando se impone un candidato y se rechaza esa imposición. Y por eso muchos deciden irse con Ricardo Monreal. Primero, progreso. Sí, ha habido progreso, ha habido resultados, desarrollo en nuestra entidad. Lo está documentado. El monrealismo, pues hay un liderazgo. Yo lo he dicho, miren, muchos e incluso exgobernadores que dijeron vamos a acabar con el monrealismo. Y siempre lo dije, el monrealismo no es Ricardo Monreal. El monrealismo no es David Monreal, no es Saúl Monreal. El monrealismo está representado por aseadores de calzado, amas de casa, campesinos, mucha sociedad, que fue un movimiento y que dio resultados, que a lo mejor, fíjense, ha habido libros incluso donde lo documentan y donde dicen por qué el monrealismo, e incluso el monrealazo, y fue referencia nacional. Recordarán que después de Zacatecas fue Tlaxcala, Baja California Sur, fue otras entidades que fue referente, donde no permitieron, fue un parteaguas en la historia de Zacatecas. ¿Existiría el monrealismo sin Ricardo Monreal? Sí, sigue existiendo. Y Ricardo Monreal ahorita está en otras latitudes. Es más. Sin el 98, pues. Sí, sí, porque es una, ¿cómo les diré? Hay un líder. Y ese líder, independientemente si se dio el monrealazo o no, iba a marcar diferencia. O sea, el monrealismo es un caudillismo. No. Encabezado por 3 Monreales. No, no, porque ahorita, imagínense, no, pero fíjense, ¿saben qué ha mantenido al monrealismo? La sociedad. Es más, hagamos un recuento del monrealismo del 98. Empecemos desde el secretario de gobierno, donde, por ejemplo, estuvo Raimundo Cárdenas, que a lo mejor no fue monrealista como tal, pero participó en aquel movimiento. Y no es monrealismo, ¿sí me explico? Y ahora yo veo que no nada más ya en el estado, que a nivel nacional se puede replicar el monrealismo, el monrealazo. ¿Cuál es el partido del monrealismo? Morena, yo lo he dicho. No, bueno, mira, nosotros tenemos un respeto por todos estos partidos. Yo, por ejemplo, fui dirigente de Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo, y no, nosotros hemos encauzado porque desafortunadamente los partidos cierran a veces la oportunidad de participar. Y como lo vuelvo a reiterar, es un movimiento social, ese movimiento social a veces tiene que desembocar en algún lugar. Afortunadamente con el licenciado Andrés Manuel, es más, veamos cómo se construyó Morena, porque se cerraron. Vean el PRD cómo secuestró a través de sus grupos de poder y no dejaron pasar a Andrés Manuel, y Andrés Manuel ya lo veía venir y mejor decide, como Esa muchos misma otros. queja es ahora para el monrealismo, pero en Morena. Dicen que acapararon las candidaturas Hay en quien lo Zacatecas. señala, ¿no? Sin duda. Pues yo respeto, hay que preguntarle a los que están dirigiendo en este momento. Yo tengo una buena relación en Morena, y lo que yo puedo decir, lo dije y lo he dicho y lo he sostenido, incluso en paneles como este, que Morena debe de tener la unidad. Yo le apuesto a eso. Tengo una excelente relación con el profe Fernando Arteaga, con Luis Medina Lezalde, con José Narro, con todos los actores de Morena, y yo les he dicho siempre privilegiar más lo que es Morena a cualquier proyecto personal. Sin duda sí hay una presencia más visible de personas con el apellido Monreal o asociadas a la familia Monreal. ¿Por qué tantos? ¿Por qué tantos, candidato? Pues miren, yo lo dije,
Y a mí siempre me lo decían. Oye, por qué eres Monreal? ¿Vas a ser presidente? No, porque me lo gané. Ese es mi ejemplo. Y yo lo he dicho, más allá de ser Monreal, soy Saúl. El monrealismo es, o sea, hay quienes lo odian a los Monreal y quienes también los estima a los Monreal. Y yo lo he dicho, los Monreal se puede decir muchas cosas. Somos una familia política y no me avergüenzo, me da orgullo. No es caciquismo, no es caudillismo, no. Yo No se lo que he confunda, dicho, dice. no se confunda, ver. no confunda términos, porque Porque entonces... hay un partido que así se llama, ¿no? La familia primero. Ah, bueno. No están equivocados de partido. Pero no la familia Monreal, Ah, ok. es la familia Noyola. No, son otras. Ahí sí, Pero yo les literal. digo, pues son otras familias. Yo, la verdad, yo respeto. Yo digo, desde ahí debemos de entender y comprender. Porque habrá algunos Monreal que no son tan buenos. Como quién. Y a diferencia, decían, es un cacique, el cacique define. El cacique es como el nepotismo. Nepotismo, si fueran funcionarios míos. Fíjese que un candidato de aquí de Fresnillo, Mm. no me dejaron mentir. Ernesto González Romo. A mí me invitó David Monreal a ser candidato. ¿Caería en esta definición? No, pero pues hay gente que no merece ni un minuto de mi atención. Yo lo que he dicho, y se los digo, miren, porque lo decía hace rato, para concluir con la pregunta de ¿Cuál de los dos? nuestra amiga ¿Ernesto Emilia. o David? No, miren, ¿por qué David? Pues porque David estaba arriba en las encuestas. Recordarán ustedes que yo también me decían, oye, ¿tú aspiras? Sí, sí aspiro. E incluso lo dije públicamente. Me voy a medir y también reconoceré y hago un llamado a todos los aspirantes. Porque a veces suele suceder que no traen nada. Hay que ser también muy realistas. Y nomás lo hacen para negociar. Después los ven como candidatos pluris o los ven como candidatos a X, a lo fácil. Y yo les decía, yo no. O sea, si yo no salgo arriba en la encuesta, apoyaré a quien esté arriba en la encuesta. ¿Qué sigue? ¿Cómo se define ¿Qué a sigue? Saúl más allá de Monreal? O sea, más allá del apellido Monreal, de la doctrina Monreal. ¿Cómo se define Saúl? ¿Qué lo diferencia? Un joven fresnillense que quiere a su pueblo y que está luchando por darle mejor a Fresnillo. Eso es lo que sigue, hay que darle más a Fresnillo. Pero me refiero a la aspiración, sea de candidato. Yo me voy a medir, ¿no? Todavía estamos pensando en el futuro, A en mí la me lo gubernatura. dicen, el otro día me dijeron en alguna ¿Sigue, Saúl? entrevista, me dijeron, oiga, oye, pero ¿cómo se te quitó tan rápido tu aspiración a gobernar Zacatecas? Le dije, no se equivoque, todavía aspiro a gobernar Zacatecas. Todavía no 2026. Que a lo tenemos mejor se campaña, ya llevamos prolongó. como 4 destapes en quinto poder. Que a lo mejor que a lo mejor se prolongó porque hay que ser objetivos. No soy un ambicioso vulgar. Yo no soy, o sea, ve a muchos que se ambicionaron O al revés. y cómo perdieron. O un vulgar ambicioso, ¿no? No, no lo soy. No lo soy porque si no estuviera aquí. Soy prudente también. Sé también calcular los tiempos. ¿Por qué repetir? Porque quedaron muchos proyectos y porque falta mucho por hacer en Fresnillo. Se tuvo 10 años de abandono en Fresnillo. Y en 2 años le avanzamos con resultados. Fíjense, con resultados. No es demagogia de decir, no, sí, no, ahí están los resultados. Tan solo en obra pública lo superamos 300% más, tan solo en el trienio pasado. Tuvo que ver el gobierno federal, bueno, el color. Tuvo que ver la capacidad de administrar, porque incluso nos quitaron el fondo minero, nos quitaron fideicomisos, y con todo eso se hizo más con menos recursos. Y ahí está, sin endeudar al municipio. Por ejemplo, pusimos 16,000 luminarios en Fresnillo. Fue la administración que más recaudación tuvo. Hicimos lo que nos por eso también reelegir, o por eso repetir, porque en la zona peatonal tan solo aquí va una etapa, las fachadas, la iluminación, pero nos faltan las bancas, área verde, faltan más cosas para darle vida, falta el teatro, para darle vida a ese centro histórico que lo debemos de presumir. Después los voy a invitar ya como presidente municipal y que me inviten a su programa
lo vamos a hacer en el teatro, en otro lugar emblemático de Fresnillo, y vean lo bonito que es Fresnillo. Por eso yo no me canso de presumirlo. Fíjense, cuando Fresnillo fue el que marcó agenda deportiva, por ejemplo. En Fresnillo se tuvieron los mejores eventos los últimos 3 años. Además de reforzar o refortalecer temas como la motocross, que es un referente nacional, Fresnillo. Pero, por ejemplo, regresó Plateros, que por cierto ya está preparándose para la siguiente temporada. Juego profesional que no tenía, cuando Fresnillo fue de las mejores aficiones. Tuvimos 3 campeonatos mundiales de box, que tú los veías y muchos de Zacatecas decían, ¿y por qué Fresnillo? ¿Por qué? Pues porque es Fresnillo. Por eso. Hay otro referente también para Fresnillo, ¿no? Lo platicábamos en el camino, el tema de seguridad o inseguridad. Ha sido un referente de Fresnillo. Sí. Hoy por hoy 95% de los habitantes dicen sentirse inseguros. Seguro, sí. La verdad es un tema que nos ha pegado, ha lacerado a la sociedad. Yo lo he dicho y he insistido. Por eso yo les digo a todos, es una gran oportunidad la que estamos viviendo. Esta oportunidad no se va a poder repetir. ¿Ha habido apoyo estatal y federal al respecto? Ha habido, sí, yo te lo digo, hemos coordinado bien los esfuerzos, pero también he visto que ha faltado. O sea, recordarán líneas de acciones, cuando yo entro, ni una sola cámara de videovigilancia. Sí, fue de las ¿Ahora principales, cuántos hay? ¿no? La instalación Y del C5. ¿Cómo ahorita vamos tenemos con cerca eso? de 300 cámaras de videovigilancia, que muchos dicen, por eso, pero eso que... No, sí ayuda, por supuesto, que Les inhibe, incentiva. porque ya entonces ya no andan tan libremente, porque ya traes detector de placas, ya traes, ya revisas quién anda, quién pasó. Recordaremos la Metropol, por eso digo, sí ha habido coordinación con el Estado. Antes la Metropol era la zona metropolitana, que por cierto no estoy de acuerdo, porque han marginado a Fresnillo. La zona metropolitana también debe de abarcar El corredor. el corredor, Fresnillo. Imagínense el municipio más grande y no ser, porque además eso también genera recursos. En la en materia de transporte público, se considera nada más Guadalupe, Zacatecas, zona conurbada. Bajaron cerca de, no sé cuánto, que ni se hizo ese proyecto con Amalia, no sé cuántos millones de pesos para un tren suburbano, algo así, pero era la zona metropolitana. O sea, los transportistas de aquí de Fresnillo no pueden acceder a recursos porque no está considerada zona metropolitana. Yo fui el primero que le dije al gobernador, en materia de seguridad, ampliemos la zona metropolitana. La verdad yo debo de reconocer, y dijo, va, hicimos un adendum, contrato, donde ya rondaba o ya circulaba o patrullaba la zona, la policía metropolitana, que fueron 100 elementos que antes no estaban en Fresnillo. Y son estas acciones pues que han ayudado, la unirse que incluso está por concluirse ya bien, pero al menos ya, imagínate ir y venir a Zacatecas, el costo hasta de gasolina, del mismo, pues, los elementos de seguridad, ya ahorita se pueden quedar aquí en la unirse. Pero bueno, son líneas de acción. En estos 3 años que se han implementado estas acciones, pues sin duda se esperaría un cambio en la estadística. ¿Por qué la gente en Fresnillo, a pesar de estas acciones, por qué Fresnillo sigue estando en estos niveles de percepción de inseguridad, que sabemos que son distintos que los hechos mismos? Sí. ¿Qué hace a la gente en Fresnillo no sentirse segura? Es multifactorial. Miren, primero, su situación geográfica. Fresnillo es un tema o sea, tiene salidas a todos los lugares. Y la delincuencia se puede trasladar en todos. Es clave aquí para la zona norte El Paso. Entonces se cuida no nada más El Paso. Ahorita ya se tiene un problema de consumo aquí en Fresnillo. 1, 2, los intereses. Muchos intereses. Fresnillo es el municipio más grande, por ende, con más problemas. Y se ha agudizado. Y tercero, los medios de comunicación. Sí, abunda. Medios de comunicación, a lo mejor los de redes, pues. En Fresnillo es donde se cuentan más personas. Y yo les he dicho,
amigos, es que así somos en Fresnillo, nos gusta, somos muy apasionados, y entonces cuando sale un video en vivo, es lo que vende. A mí me lo han dicho compañeros de medios de comunicación, dice, es que una publicación nos llega hasta 20,000 de alcance, y a veces no sabiendo el daño. Vean, hace días hubo un homicidio en Zacatecas, un subdirector, y un subcomandante, y muchos medios, si hubiera sido aquí, ¿Será que hay más miedo de reportarlo allá o pues no sé, la verdad es de que también aquí los fresnillenses les como gusta que nos gusta Y en ese enfoque ver en donde- vivo, y a veces hasta están, y miren aquí, o sea, eso y es lo que eso les es muy gusta importante, mucho. porque en ese enfoque donde a la ciudadanía le atrae o le genera curiosidad todo este tipo de noticias o toda esta información, pero a su vez esta información suma al miedo que tiene la misma Claro, ciudadanía. con lo que ha sucedido. ¿Cuáles son las acciones que se realizaron para regenerar el tejido social? O sea, Pero para miren, que el ciudadano también se incluya como parte de una Por regeneración más allá supuesto. del enfoque en seguridad. como Por tal. supuesto, pero miren, lo que estamos haciendo ahorita, eso es parte de la estrategia. Qué bueno que vienen, porque así Lucía, Emilia, Alejandro, ellos aquí vivo, mismos yo- van a ser los principales promotores de que digan, no, fuimos a Fresnillo y la verdad está tranquilo. O sea, pues, porque a veces a Fresnillo lo consideran como zona de guerra, o sea, de no vayas, además no pases ni por la autopista. Así de, ese es el tal de la percepción. Pero cuando vienen dicen, oye, es más, a mí me ha tocado ciudadanos de Zacatecas que dicen, no, pero ahora que fui presidente me decían, pero sabes que a las 11 de la mañana o a las 10, porque ya después de la 1, no, yo me tengo que regresar. ¿Por qué? No, es que está, pues dicen que está feo. ¿Sería el tema pendiente? Es un tema pendiente y urgente. Yo le dije a David, es un reto que tú debes de asumir. Y ya no es ni de promesa ni de compromiso, es de resultados. Solo El con un gobernador presidente debe la de dar República se resultados en arregla lo eso. inmediato. ¿Eh? Solo con un presidente de la República se arregla. No con un gobernador que ese es se el eslabón faje. que ha fallado, digamos? Ese es el eslabón que ha fallado. Se espera A ver, entonces. un gobernador, a mí me tocó, yo lo viví. Ustedes recordarán Ricardo Monreal. Llegó a estar, ahí están las cifras de las estadísticas. Segundo lugar de las ciudades más seguras. Por abajo de Yucatán. ¿Me acuerdo bien? ¿Qué hacía Ricardo? ¿Funcionario que no funcione? Yo recuerdo hasta el procurador, antes de que la fiscalía fuera autónoma, el procurador le decía, quiero resultados. Oye, Bueno. que se está acelerando el secuestro, quiero resultados. Y si no me los das, te vas. Es igual Y al David que secretario Ricardo. de Seguridad Pública, a todos. Yo le dije a David, ahí sí mano dura, ¿eh? ¿Pero ¿Por es qué? igual David que Ricardo? No, yo pongo el referente porque ya se gobernó y ya se demostró, no porque sea igual, pero también por eso yo le decía a David, es un tema Entonces urgente. sí es de familia. Pues miren, todos tenemos esa capacidad de gobernar. Lo demostró ya David en su momento, en el 2007, cuando fue presidente municipal. Y yo creo que esa es la ventaja cuando uno tiene la cercanía como hermano. Yo le puedo sugerir. Es más, yo fui el primero que le dije, a ver, en Fresnillo, David, lo urgente es la seguridad. Da la Así. impresión, por lo que le dicen mis compañeros, como que gobiernan en paquete, como que votar por uno es Pues es que monárquico. por eso, no es monárquico. La verdad, son estilos diferentes. Yo, por ejemplo, siempre trato a ver, muchos me dicen, ¿te pareces a Ricardo? Y ni modo de decirle, no, para que no digan que somos monárquicos, somos lo mismo, no. Pero sí hacen campaña juntos, ¿no? Sí Por se invita supuesto. a Ricardo. Porque van a somos gobernar, Ujú. ¿sabes? Los Monreales, dice el Siquén Contreras, que le mando un saludo. Esos Monreales. Sí, porque somos una familia política, por eso desde ahí se debe de O sea, entender. gobiernan como familia, digamos. Así parece cuando nos dice esto de... Las decisiones las toma Saúl. Yo he tomado mis propias decisiones, fíjense. Y mis propias acciones yo las he hecho y las asumo. Y las ha asumido cada quien. Yo recuerdo cuando fui diputado local, que decían, yo le di debate a los 13 diputados locales del PRI.
Me acuerdo a Pepe Olvera, todavía le dije, usted no se meta, diputado, porque usted respira por la herida. Y me contestaban, ¿saben qué me contestaban? Decían, sí, pero que las cuentas públicas de David, por eso, ¿y a mí qué? O sea, que responda David, que responda Rodolfo, y yo también responderé por mis propios actos y hechos. Y lo ha dicho Ricardo, todos tenemos nuestra propia personalidad y nuestra propia responsabilidad. ¿Ha diferido alguna vez en política con Ricardo? Sí. ¿Cómo en qué? Cuéntenos. Déjenme acuerdo de una. Como en el candidato a gobernador. No, los candidatos a diputados. No. ¿Saben ¿Fresnillo? cuándo? Que la verdad yo he sido muy disciplinado y la verdad he aprendido mucho de Ricardo. Pero recuerdo en el 2009, yo era el ideal, el favorito en las encuestas en el Distrito Federal. O sea, en el Distrito 1. Y Ricardo y David era presidente municipal. Entonces se decide el equipo que fuera Memo Huizar. Y yo nunca estuve de acuerdo. Y fui tan disciplinado que me dijo, ayúdanos con la coordinación de campo. O sea, todavía después de que no fui candidato, sí me pusieron de De coordinador Chozal, de ¿verdad? campaña. Entonces sí hay quien marca la línea. Pero a ver, ahí Le tengo un pregunta. aprecio y un respeto porque nunca lo he negado y al contrario, lo he presumido. De quien he aprendido de la política, quien ha sido mi maestro, quien ha sido mi sensei, quien ha sido mi gurú, es Ricardo Monreal. Pero decíamos al principio del programa que el monrealazo se da contra las imposiciones. ¿Por qué puede ser una virtud ser disciplinado en el monrealismo? Porque, mira, en aquel entonces, por eso tuve esa diferencia con Ricardo, pero siempre salimos de acuerdo. Y yo he confiado en él. A mí me dijo, yo sé que tú traes, pero también creo que no es tu momento en este mundo. Me lo dijo en la presidencia municipal. ¿El 2027 va a ser su momento? Pues Puede habrá que ser. preguntarle a Ricardo. No, ahora es cuestión de generarla. Se puede construir. ¿Que le herede No David a depen- usted? No, es que no hereda. No, o sea, ¿por qué hereda? O sea, a mí quien me puede elegir es el pueblo. O sea, no me va a Pero que heredar. salga un gobernante. Heredar es cuando te dice, ten el poder. No, te lo tienes que ganar, tienes que construirlo. Porque esa es la diferencia. Que monarquías, que nepotismo, no. O sea, si Saúl hubiera hecho un mal gobierno, ¿ustedes creen que aún siendo Monreal, aún que diga Ricardo, aún... No, la gente no es tonta y la gente sabe distinguir, esa es la diferencia. Yo ahorita estoy al escrutinio de la sociedad. O sea, no porque diga Ricardo, voy a ganar. No, porque ven en Saúl un trabajo, porque ven en Saúl capacidad para gobernar, porque ya demostró Saúl que se puede gobernar y dar resultados en lo inmediato. Más bien quizá le pasa al contrario, candidato, que le pesa ser el menor, ser el que sigue. A lo mejor es verdad. O sea, Fíjese hay que- gente a la que le ayuda a ser Monreal y hay gente Pero a la que le fíjese perjudica ser Monreal. Mire, yo recuerdo cuando mi papá vivía, mi papá siempre respetaba las jerarquías. Y con Ricardo, después recuerdo, y es un ejemplo muy elocuente, decía mi papá, oye, ve a las tortillas, le decía a Ricardo. Y Ricardo le decía a David, oye, ve por las tortillas. Y David le decía a Eulogio, hey, ve por las tortillas. Y luego después le decía a Eulogio a Luis Enrique, oye, ve por las tortillas. No, pues tenían que pedir las Y al tortillas último, desde el pues yo, desayuno, porque no, eran pero al 14. último yo iba por las tortillas. O sea, sí me explico, o sea, por ese respeto. Y por eso yo así fui educado. No es que sea disciplinado, no. Sé también escuchar. Y he creído en Ricardo. Siempre me lo ha dicho. Como también en el 2018 me dijo, fíjense, hay tanta confianza que ustedes recordarán, yo iba de candidato a senador. Yo gané la encuesta a senador. Ujú. Lo que no me gustó es que yo iba en segundo lugar por el sorteo, Porque iba Soledad en primero. porque iba Soledad.
Y entonces Transparente. yo la verdad le dije al presidente de la República. Dije, no, presidente, mejor deme la oportunidad de ayudarle en Fresnillo. Y esa fue otra diferencia, porque Ricardo me dijo, no, es mejor que el Senado. Le dije, no. Y mire, ahora Es estamos más, aguantando al tigre yo le largo, dije, ¿eh? pero yo le dije, fíjense, pero yo le dije a Ricardo, ¿sabes qué? Yo traigo la espinita. Y le dije al presidente, traigo la espinita en Fresnillo. Mi anhelo es gobernar Fresnillo. Y me dijo Andrés Manuel, Pero ¿por qué la espinita? porque yo ya había venido me la robó el corrupto de Miguel Alonso, cuando yo en el 2013, yo fui candidato a presidente municipal. Y me la robó una vez, me la robó 2 veces. Y entonces, e incluso fui perseverante, porque no fue fácil. Yo recuerdo cuando perdí bueno, es que no es perdí, me la robó este corrupto. Mi niña, no se imaginan. También, eso sí no lo resaltan de monarquía. O sea, también he tenido experiencias ¿Y qué sintió Saúl amargas, Monreal? ¿Qué sintió Saúl amargas. Monreal cuando David Monreal le levantó la mano a Miguel Alonso? Yo fui parte de los acuerdos, fíjense, se los voy a confiar. Porque yo sí creía que uno de los acuerdos era que Miguel, primero se tuvo un acuerdo de que el que iba de candidato el que fuera de candidato a gobernador iba a ser a través de una encuesta. Y los dos estuvieron de acuerdo. Y después, en la negociación, ya no se pudo lograr ese acuerdo, porque yo sí confiaba, y sí creía que dije, pues, está bien, si te toca, David. El acuerdo era que se fuera de secretario de gobierno y De Miguel después, Alonso. o al revés, ¿no? Si ganaba David, Miguel sería secretario de gobierno, buscaría la sucesión quien fuera, quien quedara de secretario de gobierno. No me parecía mal, era un proyecto transeccional donde se le iba a dar seguimiento a muchas cosas. Pero la verdad, a veces yo creo que David tuvo la razón, porque imagínense lo corrupto que fue Miguel. ¿Qué rompió el acuerdo? ¿O quién? David no estaba muy convencido, por lo mismo. Fíjense la visión de David, porque David dijo, no le veo mucha confianza. ¿No era elemento para evitar esa opción o para romper ese acuerdo el que fuera con el PRI? No No importaba eso. No importaba, la verdad es de que había una gran condición, porque recordarán ustedes el daño que le hizo a Amalia García, que también fue una pésima gobernadora. Futura diputada federal, por cierto. Pues sí, pero pues que venga acá y regrese. Pero veníamos de una situación difícil. Fue cuando se incrementó la inseguridad, su gobierno, y había una gran oportunidad para haber retomado aquel movimiento social, de dar resultados, porque muchos ubicaban a Miguel, Miguel fue la mano derecha de Ricardo, entonces todos decían, pues algo le aprendió, pero no le aprendió nada. Y se perdió en el camino. Se perdió en el camino, se perdió en el poder. ¿Cómo ve usted? Porque yo creo que del 98 para acá, pocas caras han cambiado, ¿no? Nada más han cambiado de colores, de equipos. Fíjese que- pero- Pocos apellidos. No, sí ha habido apellidos, ha habido familias, los Romo Fonseca, que no han sido exitosos o que no han tenido aquella capacidad para demostrarle al pueblo de Zacatecas, es otra cosa. Pues les ha Pero tocado ha estar habido en las muchas, listas correctas, miren, yo les he populares. dicho, nomás que los Monreal nos hemos mantenido vigentes gracias a la gente. Pero me refiero a gente que ha gobernado con los Monreal, pero luego salió Ricardo Monreal y esa gente sigue gobernando. Y con Hay unos y como con todo. otros, sí. Miren, Ahora van de regreso. Yo les digo, si algo he tenido, yo he sido congruente. Desde que salió Ricardo Monreal, ustedes recordarán, recuerdo bien, un 12 de septiembre del 2004, saliendo del Congreso donde le entrega Amalia, muchos ya decían,
No, yo no soy monrealista, no, más ni conozco a Ricardo Monreal. Como San Pedro. San Pedro. Lo negaron 3 veces o más. Y los tengo así contaditos, mire. Pero bueno, Sí. San Pedro, Y- sobre él edificó su iglesia Y- de Cristo. Sobre los que niegan a Monreal también edificaron el y monrealismo. fíjate, yo incluso he sostenido que ahorita no es un neomonrealismo. Es el nuevo monrealismo. Porque aquel monrealismo de Ricardo Monreal, a ver, díganme dónde está Humberto Chavarría. ¿Dónde está Arnoldo? Te podemos decir ¿Dónde dónde está debieran estar, ¿no? Cuauhtémoc? ¿Eh? Te podemos decir dónde debieran estar. Ah, bueno, no, pero porque fueron parte de aquel movimiento. E incluso fueron, no del movimiento, del gobierno. O sea, muchos que estuvieron. Y también vimos, por ejemplo, y ahora que Facebook nos hace favor de recordarnos cosas, hace 5 años había unos que hasta los denunciaban por enriquecimiento ilícito. No, Y ahora déjenlo, andan acá. nos denunciaban. Eran los principales orquestadores de las campañas. Pero sucias. ¿cómo se les ¿Cómo los abren las convencen? puertas? ¿Cómo le dices, Pues, está bien, te ¿Cómo es que perdono? perdonan? Pues ¿Cómo es funciona que el proceso de purificación de Sí, Morena? sí, nuestro presidente Luis, es que yo lo que les digo es las mismas circunstancias. Nada más para terminar con este tema de las traiciones, fíjense, los únicos que dimos la cara en ese momento, porque Amalia fue muy feroz contra el monrealismo en pleno, y los únicos que dimos la cara fue David, por un lado, y su servidor. ¿Recordarán ustedes aquella lucha feroz en el 2007 con David, aquí, que nosotros nos fuimos al PT y ganamos? Yo era coordinador de campaña de David, pero de tener 4%, El candidato de Amalia era Juan Antonio Rangel, ¿no? no, era Sara Ah, Huerva. cierto. Sara Huerva, y en los distritos iba Beto Díaz, iba Gerardo Leiva, Es que- y acá con nosotros iba Juan García Páez, que también, Luego Pasó a la también. lista también. Ahí es ¿no? donde es y que Memo nosotros, Wizard. nosotros nos acordamos, Pues sí, pero ustedes se pero acuerdan. fíjense, pero yo me acuerdo y lo digo y lo sostengo. y No he sido solo de ellos, congruente. ¿verdad? También Yo- de sus mamás. No, pero además yo lo he dicho, mi papá decía una cosa. Es más, a eso resumo. Cuando decía mi papá, en paz descanse, es la condición humana. Y es la verdad, o sea, no es que uno siempre sigue con sus ideales. Quienes no siguen con sus ideales, quienes Muy no bien. tienen vergüenza son otros. Pero nosotros seguimos en la misma. Por Pero eso- se puede trabajar sin confiar en quien rodea al equipo. Porque a fin de cuentas, cuando hay un líder, se dan resultados. Yo aquí en Fresnillo, es más, muchos de funcionarios, yo hacía mis mañaneras a las 6 de la mañana, y a mí, aunque no hubiera o fuera de tal partido, ¿no? A mí Ya yo le nomás trajeron le decía, serenata. deme resultados. La verdad, cuando voltea uno hacia atrás y ve, y yo digo, esas reuniones mañaneras, qué benéficas fueron. Porque yo sí evaluaba, no crean que iba nomás a la foto y para que vean que Tú sí no, te levantas temprano, ¿no? siempre me he levantado temprano, siempre. ¿También es de familia o hay quien le falla? No, todos somos de familia. Aquí Vean saluda- David, Pregúntenle pero a vean David, David, se ahorita a levanta las 7 de la temprano. mañana, es más, me gana. Aquí le mandamos David, saludos los a todos los que- posicionamientos de él ahora, bueno, no, ¿cómo se le llaman? Las Sí, los en transmisiones. vivo, sí. Las transmisiones en ¿Sigue vivo son a afectando las 7 esa de la famosa mañana. llamada? Fíjate que esa llamada yo le llamaría, es una lección de vida, no lección política, lección de vida. Y de espionaje también. Y ¿no? si si nosotros la analizamos a detalle, más allá de quién fue, si Ricardo, o sea, todo el contenido, o sea, dices tú, es aplicable. Esta- Es más, es un doctorado, es una tesis de doctorado de política. Bueno, es que nadie se resiste a una atención política. Pues, Así o sea, ve, pensábamos. Se convirtió en la frase. ve, o sea, muchos si fueran listos, Bueno, esa y la de bueno, ya muchos levántate, políticos ahorita, si fueran listos, retomarían no para desprestigiar, no, para que ellos Para la aplicarla. aplicaran. Usted es listo, ¿verdad? Que Vean, tener- vean ahorita, hay candidatos que mandaron representantes aquí a las comunidades. usted- Fueron tan huevones que no hicieron campaña.
Porque estaban acostumbrados, por ejemplo, Miguel Alonso les dio mucho, y estaban acostumbrados a que el gobernador les sacaba la chamba y todo. Perdón, ¿es usted el que mejor aprendió de esa lección? Creo que es medio generalizado que hay gente que que tiene, sin tener buena opinión de uno de sus hermanos, de usted sí, lo veo que le da entrevistas a gente a la que su hermano no, por ejemplo. Fíjese no me refiero que- a nosotros. Aunque también es el Aunque caso. también Otros. No, pero fíjese que yo me considero que estoy en un momento de aprendizaje. Diario aprendo. Y con mucha humildad se lo digo. Aquí están de testigos varios, mismo Marcos. Bueno, usted no, ni Emilia, pero Alejandro. A veces le digo, oye, ¿cómo has visto? O ellos en la misma confianza. Yo, miren, me han de decir que por qué tanto mi papá, pero yo le aprendí mucho a mi señor padre. Y mi papá decía, siempre los puestos son pasajeros. Me lo decía, me acuerdo muy bien, me acuerdo hasta los lugares donde me lo decía. Íbamos al rancho, decía, mira, siempre los puestos son muy pasajeros. Van y vienen. 3 años, 6 años puedes durar. Y si ese es mal papel, esto acabóse. Te va a dar vergüenza andar en la calle. Te van a señalar de ratero, de corrupto. Dice, mejor haz amigos. Una de las virtudes de la política es esa, hacer amigos. Y yo estoy en esa dinámica. Yo hago amigos, yo tengo Es amigo amigos de Claudia en el- Anaya, Yo tengo Saúl. amigos en el PAN, tengo amigos en el PRI, tengo amigos en el PRD, tengo amigos ciudadanos en las cámaras. Bueno, aquí ¿tienen enemigos? no, tengo adversarios, pero mini adversarios, pues. O sea, mini adversarios, pero a todos los respeto. Encabezas una Amigo. renovación en cuanto a generación. Sí, no la en el encabezo. Estado, más allá de Soy partidos. parte de una nueva generación de ¿Y a políticos. quién más consideras que es parte de esta nueva generación? Aún siendo Monreal, porque no es por ser Monreal, por ser Saúl. ¿Y a quién más consideras como parte de una No, nueva viene generación, una camada y hay cambio que político? decirlo, por ejemplo, Julio César Chávez, Ulises Mejía, mismo Jorge Miranda todavía entra en esta dinámica. Hay muchos jóvenes, el candidato a presidente municipal por Río Grande, que fue mi alumno, Salvador Rosales, buen chavo, hay muchos jóvenes muy talentosos que vienen empujando fuerte y que estoy seguro, bueno, Ulises con mucho no. respeto, pero Alejandro Enríquez en la Coparmex, o sea, viene una Luego quiso camadita ser de... candidato también, pero vi- cada programa no, le pero viene, recordamos. en serio, es que viene una... Oye, pero Ulises se queja de que no lo dejaron continuar esta inercia y acusa directamente, ahora Pero sí, mira, al hay que movimiento hablar con la Monreal. verdad, mira, yo también, por eso a veces Ulises como yo a lo mejor también me pude haber perdido. Si no, si a mí me dieron a escoger, como a él y como a muchos. Y le dijeron, ¿quieres medirte en la encuesta a gobernador? Y él decía, sí, porque yo gano. Yo me acuerdo. Y también no puedes, o sea, la política no, o sea, tampoco hay que quitarnos esas inercias de, pues a ver qué me da, no, que se gane. O sea, ¿por qué dar privilegios en la política? La política también es de ganársela. Pero sí hay quien tiene privilegios. Ah, bueno, por eso, pero yo no, por eso yo he dicho, yo respeto, es como si en el PRI o en el PAN o otras familias, no, yo tengo mi propia postura y la aplico, y la voy a seguir aplicando. Y Ulises, no es que no lo hayan dejado participar, participó, a mí me consta. Y él decidió ser parte de la encuesta a gobernador, y no fue, no le favorecieron los números, esa es la verdad. Y ya después quiso presionar diciendo, no, pues no, él mejor hubiera dicho, yo decido la reelección. A Julio, ¿tú crees que también no le...? Pues sí, pero también son momentos. Y también hay O a que... Saúl Monreal. ¿Eh? O a Saúl Monreal también. le O a hubiera mí gustado. también, yo pude haber decidido embargo, sí. haberme medido para gobernador, pero ya no para presidente. Todas estas cosas quizá pudieron evitarse si hubiera habido un proceso de transparencia con estas encuestas bueno, que pero- se dice aplicó el partido, ¿no? Pues eso lo hemos dicho y a lo mejor es parte
ahí de las dirigencias estatales, que ahí ya no nos corresponde a nosotros ni a David, ahí ya le corresponde a las dirigencias nacionales y estatales esa transparencia. Por eso yo digo, hay que decir las cosas como son, porque a veces después se desvirtúan y después se victimizan y no es correcto eso. ¿Por qué no se habla con honestidad, con la verdad? Yo, es más, aquí por ejemplo yo les dije, pues, está bien, yo me mido con quien me tenga que medir. Y si pierdo, también me retiro. Creo que fue el único municipio donde ¿Y fue el Morena, único municipio? porque creo que en Jerez hubo No, 30 y tantos candidatos. 36. ¿Miedo al monrealismo? No sé, hay que preguntarle a otros. los que no- O a los es que la nos- cantidad de amigos tan generalizada. A lo mejor es lo que yo he construido. Mucha gente, yo por eso les digo, yo prefiero su amistad. Y yo eso deseo. La política a veces se deteriora tanto que dicen, no, a mí me ha tocado jóvenes que dicen, no, es que ahí viene Saúl, es la política, no. Y yo les he dicho, no, pero conózcanme, o sea, no vengo ni a hablar ni a aburrirlos, no, pero además deberían de participar, jóvenes, la sociedad. A mí cuando me dicen, ¿tiene enemigos? Sí, mi enemigo es ahí se me fue, la falta de participación política. La El apatía. abstencionismo. Porque si ¿Cuál tú, es su hobby de Saúl? porque si tú participas, nada más déjame, Sí. porque si participa más la gente, llegan los gobiernos legitimados. Fíjense, yo hice historia, por eso Dios es tan grande y por eso también creo que la política se debe de actuar de buena fe. Yo actué de buena fe y fíjense, perdí, bueno, me robaron 2 ya y no en me la habían dejado tercera, participar en en uno. la tercera hice historia. Porque la votación más alta que tenía Fresnillo era de 44,000. Y yo llego con 59,000. También el arrastre del que hablábamos del De lo que obradorismo, ¿no? decíamos, era todo, por eso, pero era en momento. Claro. A lo mejor ahorita no era mi momento para la candidatura al gobierno del estado, pero a lo mejor puede ser, El 2027. no sé, no ¿No cree puedo, que le no soy perjudique vidente. si está David en esta percepción que siempre ha cargado usted como el menor, ¿no cree que le sea difícil si ya de por sí carga este No, estigma porque alguno? yo tendré mi propio trabajo y porque yo sé a dónde voy. Y también por eso es de construir, o sea, porque lo he batallado siempre, o sea, primero conózcanme, o sea, porque va a hablar por mí, no el hecho de ser hermano de David Monreal, va a hablar por mí el trabajo que yo realice, los hechos, la garantía, eso es lo que debemos de ver. Y eso es lo que la gente también está observando. Oye, voto parejo por Morena en todo, gobernador, diputado federal, presidente, diputados locales. Todo, Morena. Morena va a arrasar. Esa es Aquí la- en Fresnillo ya decidió. ¿También y Morena va a diputados arrasar. locales? También. Esa es diputado. la invitación, sin duda, y nos queda claro. Sin embargo, platicábamos hace un momento cómo sectores como los de Guadalupe o la capital, es clarísimo que va a haber un voto diferenciado. ¿A poco? En- No sabía. No, es que ¿A no sabía. poco? Es que me enfoco mucho en Fresnillo, que me pierdo. Pero, ¿cómo diferenciar? A ver, explíqueme. Bueno, que habrá quien O apoya sea, a Morena en unas cosas, pero seguramente En otras, presidente y diputado. Así es, ¿no? Sí, usted. Pero digamos, en No. Fresnillo. ¿Qué le ha pasado? Qué interesante. En Fresnillo no va a pasar. No, Saúl porque Monreal. aquí es parejo. Fíjese, aquí es parejo. Yo tengo una... hace rato decían que si le ha ayudado el que el presidente sea de su mismo partido. ¿No siente usted que lo han tratado mal justo por eso? Recuerdo 2 ejemplos. Uno, en la vacunación, que luego ahí también usted así como que hacía reclamos. Y 2, Lo hice. Sí, y también, por ejemplo, con el famoso billete de la lotería. A ver, yo he fijado postura y lo he dicho. E incluso mandé oficio a nuestro presidente de la República, porque si alguien conoce al presidente de la República soy yo. Y sé que David? y sé que no es que trate mal a Fresnillo, el gobierno federal o el presidente. No, a veces sus funcionarios y aquí en Zacatecas, híjole, bueno, dijo la de la tele, esa es otra historia. Entonces el partido no es garantía, estamos de No, por acuerdo. supuedo que es garantía. Pero, Pero ¿qué tiene las que ver con los personas, funcionarios? A ver, Sí. los funcionarios Las del gobierno personas. federal aquí, Ahí. como la delegada o la superdelegada, Ah, mis respetos. Mis respetos. No trato mal a Fresnillo.
No, miren, yo recuerdo la vacunación, pero se lo dije también, le dije, algún llamado. Es que en serio, mira, porque entonces si no, yo no soy congruente. Ya le dieron al hospital. No, deja nomás espero llegar y lo voy a seguir insistiendo. Porque no sé dónde quedó ese recurso y se tiene que exigir, porque es un recurso. Miren, los voy a invitar, aunque sea por fuera, ir al hospital del Iste. O sea, es deprimente para los mismos ¿tiene visitantes. una hipótesis de dónde quedó eso? Por eso, y se supone, es que ahí no es ni recurso extraordinario, no, fue derivado de una rifa. Y quien se sacó esa rifa fue el hospital del Iste de Fresnillo, Zacatecas, punto. Y así se debió. La pista, el recurso? Pues yo. ¿Hasta dónde llega el último rastro de esa lanita? Pues por eso le voy a dar seguimiento desde el gobierno federal. Si es necesario voy a ir con el director del Instituto de INSABI y voy a decirle, oiga, ¿dónde quedó? Porque acá no se ve. Lo último que se sabe del recurso, ¿qué es? Pues yo lo único que supe es que ya estaban elaborado el cheque y que se iba a transferir a Zacatecas. ¿Por medio de quién? No sé. Por eso voy a exigir dónde quedó. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó esos 20 milloncitos? ¿Cuáles son los proyectos estratégicos que trataría de implementar? Mira, hablé con David y un principal eje estratégico es el anillo periférico. Que estoy seguro que si se arranca en una primera etapa, se tienen que generar las otras. Y eso va a ser un detonante de desarrollo. Yo estoy convencido de que a Fresnillo le va a ir muy bien con David Monreal. Porque David, lo dijo él, no va a escatimar recursos. Ni humanos ni financieros. Va a entrar a Fresnillo. Candidato, en 2018 se hablaba de una reestructuración en el ayuntamiento de Fresnillo. Hubo. Ese tema, ¿cómo hubo. se hablaba de recorte de direcciones. La hicimos, fíjese, le voy a poner un ejemplo. En el CIAPAS, en el sistema del agua potable, había cerca de 13 directores. Ganaban más de 40,000 pesos. Nosotros lo recortamos a 3. Bueno, fue un reto mío, hacer autosustentable al sistema. Y cuando yo me voy, lo dejo con 12 millones de superávit. Había veces que Fresnillo se quedaba sin agua por falta de pago a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Tú recordarás? Que a mí me han contado 2, 3 cosas. Bueno, fíjense, duraba 3 días y siempre el municipio salía al rescate. Al último decían, pues pague, presidente, pague. Y ahora 12 millones de superávit. Nunca antes en la historia. ¿Ese superávit para qué se...? Pues para rehabilitación de tuberías, para rehabilitación de los pozos. Porque antes, imagínense, todavía no conforme con eso, o sea, de pagar nada más para la luz, pero ahora afortunadamente hay una fuga, hay fallan los pozos y ya ellos ya tienen para reparar. Porque antes se quedaban, Yo rehabilité varios pozos, fíjense, cuando yo llego, entraba a Fresnillo 340 litros por segundo a Fresnillo. Y porque tenían pozos hasta abandonados. En Carrillo son 7 pozos, acá son otros 7. Nada más funcionaban 2 y 2. Y ahora funcionan todos. Y entonces ya ahora creció más del doble, 780 litros por segundo entran a Fresnillo. Esos son resultados, eso es lo que estamos generando. Fíjense, en luminarias, nada más les voy a poner un ejemplo, en luminarias, en 2 años, sin endeudar al municipio, cambiamos 16,000 luminarias. Y dirán, pues sí, pues, no, lo que se generó. Fíjense, en el 15 de septiembre ya me iban a cortar la luz, que tenía un pasivo de 11 millones y por otro lado Iba a el pegar vencimiento. el grito, pero por el cortón de luz. Sí, hombre, no, yo hasta le dije, oiga, era 16 de septiembre, le dije, deme chance, he perdido. A lunes. A lunes, hombre, deme chancita. A usted sí le dio un chance porque ¿Y saben? a mí no me... ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? No, y fíjense. No puso un diablito. No, No, aquí pero usan fíjense. chamucos. Un chamuquín. No, pero fíjense. La facturación
En septiembre, cuando llegó, era de 7 millones de pesos por mes. Yo me fui en febrero, bueno, me fui el 6 de marzo del 2021. En febrero la facturación fue de 1.600.000 pesos. O sea, generamos un ahorro de más de 5 millones de pesos por mes. Y le pedí a la Comisión Federal que me diera el corte. Se ahorraron 62 millones de pesos del 15 de septiembre de 2018 a febrero del 2021. 62 millones que dejé de pagar a la Comisión Federal de Electricidad. Y no fue fácil, porque cambié contratos. O sea, tú puedes cambiar la luminaria, ¿eh? Sí, pues un pero proceso muy es a un favor de contrato, comisión, ¿no? es un contrato donde tienes que, fíjense la irresponsabilidad de gobiernos anteriores. Por eso digo que es sinvergüenza. Yo quisiera contestarles, pero a veces soy muy prudente, ya me he vuelto muy prudente. aprovecha. Pero Ahorita anda fíjense, de candidato. no, pero Aquí estamos fíjense, entre amigos, es no que pasa fíjense, nada, tú dale. pagaban 7 millones y todo oscuro. Y la comisión pues decía, pues échenle. Y yo cambié los contratos, porque antes se le llamaba contrato directo. Yo los cambié a servicio medido. Es decir, lo que consumas, pagas. Y el superintendente no quería. Y le dije, ¿no quieres? Te voy a tomar la comisión. Y que sea un escándalo nacional. Empezamos una mesa de negociación. Por un lado, Comisión Federal y el municipio. Censamos contrato por contrato. Bueno, fíjense hasta dónde, por eso no les gustaba gobernar. A mí me encanta gobernar. Había cerca de 60 contratos de particulares que los pagaba el municipio. Mes con mes. Imagínense cuántos años. Ya no hay ninguno. No, los cancelé inmediatamente. ¿Alguno en la cárcel? Había o? 30, fíjense, más de 30 contratos de otros municipios que los pagaba Fresnillo. ¿Cuál era la justificación de eso? ¿Vil No, pues corrupción? es que, pues no, dejen ustedes, no, pues ¿Y de quién eran los contratos? nadie se enteraba, omisión, porque ni siquiera los presidentes que pasaron, pues pasaron de noche, así oscuro pues. Ahora sí literal, pasaron de noche. ¿De cuánto era la antigüedad más o menos de esos contratos? No recuerdo bien, pero unos sí ya tenían como desde los 80, 90, otros más recientes, pero Allá 2 Monreal se le fueron. Ni hablar. Que respondan ellos. que respondan ellos. Pero fíjense, a ese grado, o sea, yo les digo, esos son resultados, esos son hechos. Por eso yo lo que digo es, hay muchas cosas que yo puedo comentar y por eso fíjense que les quiero compartir, una de las etapas más bonitas de mi vida política es gobernar mi pueblo, gobernar Fresnillo. Y lo hago con mucha dedicación, con muchas ganas, con mucho entusiasmo. A mí me gusta ahora, fíjense, para mí no fue fácil esta campaña porque pues vienes de gobernar. Hay desgaste. ¿Cuál ha sido el Hay momento desgaste. Y gracias más a duro Dios, no, fíjense, de gobernar Fresnillo? me decían muchos, oiga, gracias por la calle, oiga, gracias por el drenaje. La verdad, el momento más duro fue la pandemia, se agudizó. Porque aquí en Fresnillo, a diferencia de Zacatecas y Guadalupe, pues por ejemplo la UAS paró sus actividades, pero le seguían pagando. Gobierno del estado y le seguían pagando. Y gran parte de la economía o la derrama que se genera en Zacatecas y en Guadalupe es por los gobiernos, por los poderes, pues, Cámara de Burocracia. Diputados, la burocracia. Aquí no, aquí es el comercio. Entonces un día que dejas de trabajar para recuperarte, entonces yo traía una crisis de salud primero, porque llegó un momento en que iba bajito, 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 y se dispara Fresnillo. Y empiezo a cerrar todo. Bueno, o sea, la indicación fue cerrar y todo. Pues llegó el momento que aguantaron 15 días. Y ya después de 2 meses llegaban a la presidencia y la tomaban la presidencia. Eso fue... Hablando de... ay, perdón. Adelante, yo creo que Hablando de íbamos al mismo momentos lugar. difíciles, ¿no? Se vivió un feminicidio infantil A eso hace iba. mucho tiempo, hubo un rechazo social, incluso una manifestación en la presidencia, que ahorita que nos decía que luego nos invitaba, digo, ¿cómo va el edificio de la presidencia? Pero Fresnillo sigue ocupando uno de los principales lugares en violencia Feminicidio. contra niñas y mujeres.
¿Qué acciones se tomaron en este gobierno Se que puedan inauguró- garantizar a las mujeres una reelección, ¿no? Que es sin duda muy importante. Miren, bueno, primero terminar con el tema de cuál fue lo más duro, lo más difícil. La verdad yo considero que fue un doctorado en manejo de crisis, lo que viví. O sea, yo ya platicándolo ahorita aquí fácil, pero cuando tú tomas decisiones, por ejemplo, decir equilibrar lo económico con la salud, que, o sea, y que se te alborote y la gente te presiona y la gente te dice, no, vamos a abrir y yo, no, espérense. O sea, la verdad es una toma de decisión difícil. Cuando viene el segundo momento de Sofía, que todavía estamos en plena pandemia, ahí se aprovecharon los adversarios, vieron el momento. Y te dejó solo Incluso la tan fiscalía. es así que ahorita hubo detenidos. O sea, ¿no cree que fue espontánea esa Es que quemazón? aprovecharon hasta yo esa indignación, ¿eh? Había indignación, había coraje, pero se aprovecharon y grupos de choque o grupos de otros partidos empezaron o sea, cuando ya se generó la violencia de la quema de la presidencia, ya era intencional. Una cosa es la manifestación, porque iba gente incluso... Que fue pacífica. Fue pacífica, La llevaba ciudadana. su veladora, indignada, pero se aprovecharon, pues. Incluso ese momento fue tan difícil para mí, porque yo estuve hablando con varios amigos y yo le decía, ¿tú qué opinas? ¿Voy? Y otros decían, no te pares. Otros decían, sí, Pero- ve, da la cara. Ese fue un primer momento. Ujú. Pero un segundo momento fue, oye, están quemando la presidencia, ahí está el antimotín. Mételo, se resguarda el edificio. No, déjenlo. Porque si no el rato de represor, de autoritario, o sea, esas son las decisiones de gobierno importantes. Y vean, se equilibró porque además mucha gente ya no vio bien que se haya quemado un patrimonio histórico de Fresnillo. Porque además no se justificaba. ¿Cuánto se perdió? ¿Qué se Déjenme perdió? les digo, fíjense. Una muerte de una Yo les niña dije, no justificaba. sí, no, déjenme les digo, sí, más bien no se justificaba el hecho en la presidencia, porque no Porque fue no la hay- presidencia. Pero hay O sea, por eso responsabilidad. malintencionadamente se dirigió hacia allá. Porque yo le dije, no, es que si hubiera ido a la fiscalía. Hay responsabilidades de los ayuntamientos en la prevención de estos Sí, sucesos. pero ahí ya no era prevención. Sí, claro, ya Ahí había ya pasado. era investigación, justicia. era, Sí, claro. era exigir justicia. Y al exigir justicia no era la presidencia, era a la fiscalía. Atiende a ignorancia de la gente, atiende Miren. a que fue la primera institución a la que se tiene Pues es que- enfrente, es que pues, la- a la, la que verdad- se Que Que relaciona. representa, Pues ¿no? a lo mejor Que muchos represente al Estado. representan y yo a pesar de todo di la cara. ¿Y el Al día fiscal por siguiente qué no allí dio la estuve. cara en Fresnillo? Pregúntenle ¿A a usted él. no le dio una explicación? Como No, pregúntenle a él, que yo todavía la exijo. Creo que no Y le viene dije, eso, ven a entonces. dar la Ah. cara y da una conferencia de prensa. Y al gobernador le dije, no sean así, o sea, ¿por qué se esconden? Si ahorita es cuando deben de estar. En lo- Y yo a pesar de todo les dije, yo recibí reclamos. Ustedes recordarán en un video cuando fui en la mañana y una Sí. señora me encaró. Y yo fui prudente. Por eso les digo, manejo de crisis, porque yo le pude haber contestado y decir, oiga señora, es que está equivocada, aquí no, es allá. Como Fox. Pero, ¿por qué? pero a lo mejor- pero fui prudente y mejor decidí, ni modo. No es legítimo que la ciudadanía pida Sí, condiciones de Sí, seguridad. pero para es más sus hijas. legítimo saber dónde y a quién. Eso sí. O sea, yo incluso le dije, yo la acompaño, vamos y exigimos juntos. Es más, vamos a una marcha a Zacatecas, a donde debe de acudir, a donde debe de ser. Y sí hemos hecho, está documentado, acreditado, de política pública de prevención, de violencia. Fresnillo, por ejemplo, fue el primer municipio que implementó en la Dirección de Seguridad Pública una instancia para la violencia de género. Fresnillo. Y así puse reglamentos y así le puedo mencionar todo las medidas de prevención del delito, todas las pláticas. transporte público, ¿no? El transporte Implementaron. público, el sitio rosa, o sea, todo lo hemos hecho. O sea, por eso yo digo, Lo que le como corresponde municipio, al lo que municipio. corresponde al municipio se ha hecho. El detalle es que, por ejemplo, el tema de seguridad, pues yo les he dicho, a ver,
a ver, no es una cuestión de borrachitos, ¿eh? No, 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 aquí es una cuestión de cárteles, de secuestro, de extorsión, y esos son delitos de alto impacto. No están en el bando de policía. Bueno, se está acabando el tiempo, ¿no? Se nos está acabando el programa de Quinto Poder. Y luego tiene nos- otro compromiso de campaña también una también. agenda saturada, pero aparte ya nos pasamos de la hora y es un programa de 45 minutos. Una última pregunta que quiera hacer alguno de Yo los nada más panelistas. digo las propuestas puntuales y qué hace Saúl Monreal cuando no está en campaña, no está gobernando ese hobby, porque dices que quieres tener amistad de la gente. Si aparte de política, ¿qué hace? Exactamente. ¿Qué hace? La persona. Aparte de política, Pues daba disfruto clases. a mis hijos. Bueno, todavía doy clases, pero disfruto a mi familia. La verdad, ser esposa, hijo de un político, no es fácil. Mi hermano? mi niño Saulito cumplió años el 20 de mayo. Yo andaba en campaña. Afortunadamente ha sido muy comprensivo mis hijos. Y yo le dije, papá, me decía, papá, no te preocupes. O sea, vemos el esfuerzo que estás haciendo por Fresnillo. Le dije, qué bueno, hijo. Después habrá manera de festejar. Pero eso es lo que en los ratos libres, lo primero que hago, veo a mis hijos. Convivo con mis hijos, con mi esposa. Porque la verdad, además de que yo soy muy apasionado, o sea, me meto y me meto y me meto. Y por eso ahorita no lo decía en broma o no ninguna situación así de la diferenciación del voto, porque yo me meto a Fresnillo y a veces es más, no veo periódicos, no, me meto en lo mío, campaña, fíjense, un día desde las 6 de la mañana me fui a las lejanas, recorrí 11 comunidades y acabé a las 11 de la noche, venía llegando aquí a Fresnillo a las 11 de la noche, pero así es mi estilo, o sea, siempre va a ser así, pues, me meto y a veces soy tan ingrato con mis hijos, con mi esposa, que ya cuando menos se acuerda se te fue el tiempo. Y a veces mis hijos me dicen, oye papá, una llamada, hombre, en un Inter. Hija, es que son los momentos que estoy pensando otras cosas. A veces no lo entienden, mis hijos. Ya lo están entendiendo, pero es difícil. Yo recuerdo a Ricardo cuando lo escuchaba, yo te decía, no, ahora que yo lo vivo, ¿cómo digo? Si tienes razón. Ya cuando lo entienden ya andan de políticos también. Ya cuando lo Sí. entienden andan de políticos. Yo quisiera preguntarle, ¿qué habrá de diferente? ¿Su planilla es diferente en algunos casos? ¿Su gabinete Es que aquí diferente? no ¿Su debe de producción? ser diferente, al contrario, Todo debe igual. de ser continuidad. O sea, no igual, continuar. Por eso me dicen, a ver, oye, ¿qué propuestas o cuál es tu planteamiento? Pues continuar, hombre, así como vamos, porque por eso mi frase, Fresnillo tiene rumbo y va Fresnillo con rumbo. Hay que darle ese rumbo de desarrollo, hay que darle ese rumbo de más, o sea, drenajes, arreglarlos, hay que darle ese rumbo de más calles pavimentadas, hay que darle ese rumbo de más espacios deportivos, hay que darle ese rumbo de más proyección a Fresnillo. Eso es. Por eso yo digo, no, ni mi deseo es ser demagogo ni nada, o sea, mi deseo es que ya manos a la obra. Incluso les adelanto, voy a regresar a la presidencia en los últimos de este mes, porque no quiero perder otro más, o sea, voy a continuar y voy a seguir y tengo enlistado Saúl le va a entregar el poder a Saúl. mis compromisos, los tengo enlistados. Y vamos a seguir, o sea, voy a seguir, o sea, no voy a esperar hasta que tome protesta, no, ya en lo inmediato a ver, me pidieron esto, hice este compromiso en la comunidad tal, hagámoslo, hagámoslo. Y antes de cerrar, Quinto Poder, queremos agradecer a Beto Vadillo de Café Plaza que nos prestó aquí sus instalaciones. Beto, muchas gracias, vamos a estar visitándote más seguido. También agradecer aquí a Saúl, que ahorita nos va a dar su mensaje final, que lo que quiere decirle a los fresnillenses y a toda la banda que nos sintoniza en Quinto Poder, a quien le agradecemos mucho habernos dado una hora y piquito de su tiempo de campaña, que estas son las horas más preciadas porque son Sí. el cierre de campaña. Yo también quiero... Una hora y un pellizquito de otra. Quiero aprovechar el programa para
Para felicitar a mi hijo que cumple años el mira. día de mañana, Marco Rafael, a quien amo con todo el corazón. y es Felicidades, el mejor amigo del Marco. mundo mundial. Felicidades. Me parece que Emilia quería hacer una última pregunta y ya cerramos con Saúl Adelante. en un último mensajito. El escenario de Fresnillo si David Monreal no es gobernador. No lo he visualizado porque estoy siempre en que David va a ser gobernador. Sin Entonces, embargo, si pasara, tiene que haber un plan B, ¿no? Porque mi plan A va a salir adelante. David gobernador. Y un último mensaje a las personas que están aquí acompañándonos. Bueno, primero agradecerles a ustedes. Esto es lo que me gusta, que se hable bien de Fresnillo. Que primero agradecerles, primero por venir hasta acá, hasta nuestra tierra, Fresnillo. Y segundo, por invitarme a su programa. La verdad, muchas gracias. Quiero también aprovechar a agradecer a todos los que nos han abierto su puerta, nos han brindado un vasito de agua, los que han estado en los mítines, a mi esposa, a mi familia, mis familias, a todos. Muchas gracias. No se les olvide, este 6 de junio vamos a arrasar en Fresnillo. Voten por Morena, todo Morena. Muy buenas noches y gracias, Alejandro. Emilia, bienvenida. Ya hicimos el compromiso de venir y es más, vamos a ir a la mina, si me lo permiten invitarlos. Hay una mina, un paseo turístico y luego vamos aquí al centro histórico y ya después vamos. Cucha. A la Cucha y A la luego Casa de el los Cuerno de Temerarios. Oro. Ok, eso me gusta. Cuerno de Oro. Pues Me así agrada. como no venir a Fresnillo. Ya no va a ser Ya hay programa, una va a ser cita. documental. Ya va a ser documental. Muchas gracias a todos los que Muchas estuvieron gracias. acompañándonos en Quinto Poder. Muchas gracias, Emilia, Alejandro, Lucía. Muchas gracias, Saúl Monreal. Gracias. Y nos vemos pronto. Gracias, saludos a todos.